Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista con Wendy Rey. Como ustedes saben, cada semana traemos a un invitado especial para que nos cuente un poquito de su vida, comparta con nosotros todas sus experiencias o por lo menos algunas de ellas porque el tiempo es corto y podamos edificarnos juntos. Hoy me acompaña mi amigo Javes Naum desde la ciudad de Ibagué. Si no estoy mal, espero que sí. Javes, bienvenido. ¿Cómo está el clima por allá? Hola, muy buenos días. Dios le bendiga, hermana Wendy, y Dios le bendiga a todos los oyentes. En Ibagué está fresquito, una mañana bastante interesante, fresca en este momento. Genial, genial. Bueno, nosotros siempre hacemos una pregunta inicial y es, ¿quién es Javes Nahum? Bueno, nos metimos al ámbito ontológico, ¿cierto? Hablando de filosofía, pero no es Claro, el del tema. ser. Pero entonces, ¿quién soy? Bueno, yo me defino como, primeramente una persona que tiene un gran deseo y es aprender. Aprender para enseñar. Este ha sido mi lema, eso lo he practicado desde que estoy muy pequeño. Entonces, ¿quién soy yo? Una persona que le gusta aprender para poder enseñar. Excelente. Como buen profesor, ¿no? Usted también es profe. Usted es profe, ¿Es claro. correcto? Enseña. Sí, Cuéntenos, señora. ¿dónde empezó usted a enseñar? Bueno, yo empecé en la escuela dominical. Esa experiencia no se debe minimizar. Empecé como docente en el año 2008 a nivel de la iglesia, ¿cierto? Con adolescentes. Después asumí la parte de jóvenes, también con talleres. Entonces ahí empezó. Y fortalecí también el deseo por seguir enseñando, pero la parte bíblica. Entonces, después de mis estudios y mi pregrado, ya empecé a trabajar enseñando como tal desde el año 2012 a enseñar Biblia y teología. Y alternado también con colegios en el bachiller en el área de las humanidades. Ok. Javes Nahum, ¿qué piensa sobre la concepción que se tiene a nivel de iglesia sobre la escuela dominical? Y me meto en este terreno, ¿por qué? Porque he visto muchos casos en los que simplemente la escuela dominical, y perdónenme la expresión, es un parqueadero de niños. Cuénteme usted qué opina de la concepción que no todas las iglesias tienen sobre el parqueadero de niños, sino usted qué opina al respecto de eso, de que muchos papás van, dejan al niño y lo recogen y ya no hubo, y bueno, y las maestras o las personas no están para enseñar, sino que las ponen a cuidar niños. ¿Qué opina de eso y desde qué punto de vista podemos nosotros iniciar a transformar eso? Bueno, hay muchas preguntas, pero voy a empezar primero respondiendo yo qué opino de la escuela dominical. Y Ujú. frente a eso, opino que es la base, no solamente del ser cristiano, sino del ser persona. Porque la escuela dominical debería ser ese espacio donde se fortalecen los valores como persona, como sujeto, como ciudadano, que trascienden a la parte espiritual, donde mi comunión con Dios está permanentemente. Eso debería ser. Ahora, ¿qué pienso de que en algunas iglesias esto sea como un simplemente entretenimiento, parqueadero de niños, como lo mencionas? Pienso que está mal. Pero está mal, pero no es tanto por culpa de las iglesias locales, sino porque poco se ha prestado atención a esta área desde todas las partes como tal que podrían ingerir. Entonces, si no hay una orientación, no va a haber un cambio. Entonces, lo que vamos a ver son esfuerzos locales donde hay iglesias que tienen estos departamentos dominicales muy bien formados y otros que realmente no. Y eso hace que exista, al igual que en las universidades, al igual que en los colegios, una deserción académica. Solo que en este caso una deserción que también trasciende a la parte de la fe. Porque estos niños, estos adolescentes no solo desertan de su experiencia académica dominical, sino de su fe, de su experiencia y relación con Dios, porque es claro que muchos niños no tienen una experiencia, digamos, con Dios como tal, muy íntima, pero van aprendiendo de Él en la escuela dominical. Y si no hay una buena escuela dominical, no hay una pedagogía, una didáctica, una lúdica, unas personas que aparte de amor tengan algo de saber para hacerlo de la mejor manera, no van a haber resultados positivos. Ujú. Yo tengo un pensamiento, ¿no?
y es, la escuela dominical no puede ser lo mismo que el colegio, pero usted acaba de mencionar la palabra experiencia académica y experiencia de fe. Son dos dimensiones totalmente diferentes en lo que tiene que ver la escuela dominical, pero quisiera preguntarle a usted qué opina de mi posición como docente, también muchos años en la escuela dominical y ahora licenciada como tal, pero bueno, ¿qué he pensado mucho en eso? El domingo no puede ser igual a lo que los niños viven de lunes a viernes con un pupitre, un cuaderno, un tablero, que la evaluación, que el quiz no puede ser igual, para mí no puede ser igual, tiene que ser con un enfoque diferente. Y si usted me lo pregunta, luego le cuento, pero quiero saber su opinión al respecto. Bueno, claramente son dos enfoques diferentes porque hay unas intenciones diferentes. En este caso, pues, la parte académica del colegio, de la escuela, tiene un enfoque y es formativo en un área incluso de relleno, aunque suene feo. Incluso en ocasiones el colegio se convierte en ese respiro del padre o de la madre. Entonces ya miramos allí la calidad, ¿cierto?, de educación que van recibiendo algunos. Y cuando digo esto, hago referencia a que incluso en el colegio, actualmente por las condiciones en las que estamos, muchos niños no han tenido ese apoyo realmente de sus padres en la parte virtual porque nunca se han interesado. Pero en la parte dominical hay un componente que es mucho más amplio y es el amor. El amor que trasciende la simple vocación de enseñar y es el amor al reino de Dios. Es el amor por los que hacemos parte del reino. Entonces, ya eso cambia la perspectiva porque se van a crear espacios donde el niño no va solamente porque tiene que ir para poder sacar un título o un nivel académico, sino que participa porque va conociendo, se va enamorando de una fe, se va enamorando del Señor Jesús. Entonces, allí creo que está la diferencia, en que en unos hay un requisito para avanzar académicamente, hablando de escolaridad, pero en la otra debe estar presente el amor del profesor por el reino de Dios, por Jesús, y que ese amor debe enseñarlo. Y que algo importante, ese amor puede llegar al punto de trascender y impactar toda la vida de la persona que va creciendo. Exactamente. Cuéntenos usted un poquito. Bueno, es que tengo dos preguntas, quiero conocer la respuesta de las dos preguntas, pero la primera que le voy a hacer es, ¿de qué manera, de qué manera desde el Departamento de Escuela Dominical de una iglesia local se puede generar un plan estratégico de retención? Bueno, retención suena muy feo, de permanencia de los niños, porque pasó aquí en la iglesia donde me congrego que teníamos un niño hermoso, amoroso hacia Dios, eso precioso, ¿sí? Como tú imagínate un niño consagrado, como usamos el término consagrado, un niño así feliz cuando canta, alza las manos, ora, se arrodilla, bueno, el niño ideal para la iglesia cristiana. Pero resulta que el niño cumple los 13 años y se va. Él se va y nosotros quedamos, pero ¿qué le pasó? O sea, él estaba con su Biblia debajo del brazo, eso venía solo a culto, él venía solo porque los papás eran inconversos. Y nosotros no supimos qué pasó con él, fuimos, lo visitamos, oramos por él, pero el plan no funcionó. Que, entonces, aparte de la visitación, de ir a llevarle que el yogur, que la galleta, que ay, que vuelva y que los niños vayan, hagamos juegos, etcétera, eso no funcionó. Usted, ¿qué otra estrategia nos pudiera regalar a todos los maestros y personas que están escuchando, que tienen ese problema? Los chicos muchas veces, si no tienen el acompañamiento del familiar o del papá, la mamá, que sean cristianos, ellos se van a ir y se dejan arrastrar por la corriente de este mundo. ¿Qué estrategia nos puede regalar? Bueno, voy a dar 3 puntos en esta pregunta. El primero es, primero deben estar personas con una gran vocación. Cuando digo vocación me refiero a un amor que abarque todo y que este amor trascienda a convertirse en un refugio de los adolescentes, porque hablando del caso puntual, hablaba de un adolescente. Es curioso, pero los adolescentes sufren algo que es soledad, inferioridad, y por esas razones es que buscan grupos, buscan, digamos, personas que tengan su misma edad o sus mismas condiciones de gustos o algo así, para hacer pequeños grupos y formar como compañía.
Cuando el adolescente no encuentra en la iglesia ese amor, donde se puede refugiar por parte de su docente, por parte de su maestro, por parte de su tutor, simplemente va a perder sentido la escuela dominical. Porque antes, en lugar de ser ese lugar donde él anhela ir, es el lugar que le quita tiempo el domingo. Ya cansado en la semana, otro día más de ir a un cierto tiempo con otros muchachos. Entonces, primero, un amor gigante, ¿cierto? Que se exprese de verdad, porque no todas las personas, por gusto que tengan, pueden ser buenos profesores. Entonces, primero ese amor, ¿cierto? Donde el niño sienta confianza. Entonces, eso es, ese amor que se traduce en confianza y a su vez en refugio para el niño. Pero hay otro segundo punto, y es que en ocasiones simplemente la escuela dominical se convierte en ese refugio de apoyo al adolescente, al niño, pero no trasciende lo espiritual. O sea, se queda en el apoyo. Entonces es un niño que mientras hay escuela dominical le encanta la iglesia. Pero suele pasar, llega a los 15 años y acaba la escuela dominical para él, en ocasiones en algunas iglesias, y ya deja de ir al culto, porque simplemente vio la iglesia o la escuela dominical, perdón, como un refugio, por cuestiones, lo que acabo de decir, como adolescente que es. Entonces, el segundo punto es, aparte de generar amor y confianza, es de verdad orientar y guiar a una real experiencia con Dios. Cuando digo una real experiencia con Dios, no es solamente evangelizarlos y enseñar la Biblia puntualmente como usted le enseñaría en la iglesia a los adultos. Ahí ya hablo de estrategias para enseñar la fe, saberla enseñar. Entonces, esto ya estamos hablando, y lo digo con respeto a los profesores que me estén escuchando, pero yo he visto profesores que lo que hacen es predicarle a los niños. Niños de 6 años, 8 años, pues si es para eso, pues mejor que se queden en el templo. Igual es el predicador allá. ¿Por qué digo esto? Porque es que aunque tienen voluntad, falta preparación. Entonces no generan en los niños esa experiencia, esa voluntad, esa gana de estar con el Señor. Entonces falta eso y debería estar para que los niños tengan esa experiencia. Y algo importante, que es el punto 3 de la respuesta, es que esto no es solamente con los niños, es con todos, que muchas veces, aunque están ya jóvenes, tienen un momento de fe y se van. Cuando hablamos, ya, qué pena el apunte que voy a dar, pero ya es de teología como tal, en una doctrina de la teología que es la soteriología, que se habla sobre la salvación, estudiamos diferentes elementos de la salvación. Uno de ellos es la fe. La fe. Y resulta que para que una fe sea verdadera, es decir, salvífica, realmente que cumpla el objetivo, debe tener 3 elementos principales. El primero es un elemento o componente intelectual. El segundo, un elemento emocional, afectivo. Y el tercero, un elemento práctico. En ocasiones pasa con nuestros adolescentes que solo tienen el último, el práctico. ¿Por qué? Porque han acompañado a sus padres mientras son niños, son adolescentes, y hacen una práctica, una praxis del Evangelio con la Biblia. Recuerden que los niños imitan a sus padres, imitan a los adultos. Entonces, mientras el niño todavía está niño y se proyecta en su padre, pues tiene comportamientos parecidos. El de los que usamos nosotros para decir que el niño es bien bonito en la iglesia. Entonces, son aprendidos y no está mal. Eso hay que aprovecharlo para educar mejor al niño. Pero entonces, resulta que el niño crece a una edad que ya se cree maduro, una edad de que ya se le pone firme a la mamá, no voy a ir, y no voy a ir, y se queda. ¿Por qué pasa esto? Porque son niños que solamente han tenido el último elemento de la fe verdadera, el práctico. Y es una práctica que no se ha cimentado bien. ¿Por qué? El primer elemento es el intelectual o racional de la fe. Yo sé que nos han enseñado y creemos que la fe no se piensa, no se razona. Eso no es cierto. Porque resulta que si usted no entiende algo, usted lo ignora y lo deja a un lado. Pasa con nosotros los adultos. Hay personas en nuestras congregaciones que dicen esto, yo no entiendo nada, pero tengo fe. Pero llega otra persona de otra iglesia, de otra denominación, con una doctrina diferente y se perdió el hermanito. ¿Por qué? Porque como no comprendía algo, llega otro que se lo explica de una manera diferente, buena o mala,
y se lo lleva. Entonces, el primer componente es el racional o el intelectual. Hay que entender la fe. Hay que entender por qué yo soy cristiano. Entender por qué estoy en la iglesia o para qué sirve la iglesia, por así decirlo. ¿Por qué la fe? Cuando el niño es orientado en esto, él ya va teniendo unas bases firmes de su fe, del por qué. Si después de este punto él trasciende digamos, a lo afectivo, a lo emocional, y empieza a enamorarse de ese Dios que está en la Biblia, a ese encuentro con Jesús, como lo hacemos en ocasiones con los campamentos o los talleres con niños, cultos de niños. Los cultos son muy especiales cuando se hacen para niños. Recuerdo en el pasado que era muy común cada 4 meses hacer el culto de niños. Entonces, ya empieza a ser afectivo. Como él ya entiende quién es Dios, él ya entiende qué es la fe, empieza a quererlo, a amar el proceso. Y si ya ama, ya le queda mucho más fácil la experiencia práctica de hacer y de vivir. Pero entonces, ¿por qué la deserción que mencionaba? Porque no hay bases intelectuales. Que no hay bases intelectuales que han movido a lo afectivo y por ende en lo práctico solo están mientras hay una orden o una figura de autoridad. Entonces, por eso sucede. Y aplica, reitero, también para los adultos. Excelente respuesta, súper elaborada. La verdad es que, oyentes, estas preguntas, yo he pensado algunas, pero no se las había comentado a Javes, quien es nuestro invitado hoy. A propósito, para quienes acaban de llegar a nuestra sintonía, bienvenidos. Ustedes saben que todas las semanas llevamos entrevistas y bueno, aquí estoy yo, Wendy, con mi amigo Javes, que estamos hablando un poco sobre diferentes cosas. La verdad está mezcladito con varias cosas. Javes, tú mencionabas algo sobre, bueno, estamos usteando y tuteando también, eso también estaba claro. Tú mencionabas algo sobre, bueno, la palabra que más me llamó la atención fue teología, términos teológicos. Tú eres profe de teología, ¿sí o no? ¿Dónde? Y cuéntame, o dime más bien, ¿qué debe tener o qué habilidades debe tener un profesor de teología para ser profesor de teología? Las cuatro más importantes, digámoslo así. Bueno, eh, principalmente todo el que estudia teología como tal busca enseñarla. De lo contrario, busca solamente un complemento personal, pero pues no sé, hay gente que lo hace. Entonces, yo diría que para eso hay que entender primero por qué estudiamos teología inicialmente. Entonces, bueno, antes de continuar, sí, soy docente de teología, gracias a Dios, hace ya 9 años, desde el 2012 empecé esa experiencia y he tenido la oportunidad de enseñar en diferentes lugares y ciudades, porque esta área me ha llevado a muchos lugares. Entonces, hay algo importante, para uno ser teólogo o estudiar teología, uno debe comprender que uno lo hace es precisamente porque hay muchos conceptos malos sobre Dios, muchos conceptos errados sobre Dios. Entonces, la labor del teólogo, del licenciado en teología, del teólogo profesional, debería ser, y hago claridad porque en toda profesión hay personas que no cumplen su labor. Ejemplo, así como para que nos entendamos, está, digamos, el señor médico, ¿cierto? Que pone su saber al servicio de la salud. Pero también está posiblemente el señor que tiene sus estudios en medicina y lo que hace es hacer un ejemplo, como pasa en Colombia en algunos lugares, abortos clandestinos. Entonces es el mismo saber, pero con un instrumento diferente, uno que lo utiliza para la salud y otro para una labor clandestina. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. Y lo digo porque gracias por esta oportunidad, pero a los teólogos, a los que hemos estudiado la carrera de teología, nos tienen mal vistos, por así decirlo. Y es porque consideran que si fuésemos médicos, todos seríamos entonces los que practican estos clandestinos. Pero no. Así como en todas las profesiones hay gente buena, gente mala, gente mediocre, en la teología también lo hay. Entonces, el buen teólogo, su principal objetivo debe ser ayudar a las personas a que tengan un buen concepto de Dios, un concepto acertado de Dios. Las personas tienen ídolos. ¿Qué es un ídolo? Algo que se interpone entre el verdadero Dios. Entonces, el teólogo debe enseñar a desenmascarar esos ídolos, esas ideas falsas de Dios y enseñar un concepto sano y profundo sobre Dios. Porque es que hay conceptos que no son sanos. Hay personas que la fe se les convierte en una carga que los enferma, que los aparta de todo y que acaba su vida, cuando la fe debe ser liberadora.
Entonces, primer punto del teólogo debe ser una persona, y en la cualidad del profesor de teología es que tenga una intención sana, sana, y que su intención sea ayudar a las personas a tener un concepto sano y profundo sobre Dios. Entonces, en ese punto incluyo una actitud sana. Porque es que hay teólogos, y me consta porque estudié pues varias oportunidades, con personas que sus deseos por ser teólogos no eran buenos, no eran buenos. Entonces, intención sana que lleve a las personas a un concepto sano y profundo sobre Dios. Segundo, que tenga un respeto por la fe, un respeto por la Biblia. Cualidad segunda. ¿Por qué? Porque es que nuestro libro es la Biblia. Nuestro ejercicio y nuestro complemento profesional es la fe. Hay teólogos que aprovechan este espacio o esta disciplina para atacar la fe. En mi opinión, son personas inmaduras. En mi opinión, son personas poco sensatas. Entonces, segundo, sería un respeto por la Biblia. Claro, un respeto por la Biblia significa enseñarla bien, significa escudriñarla bien. Hay explicaciones que posiblemente son confusas y ahí es donde está el teólogo para con amor explicar, para que con amor pueda enseñar la Biblia y ser liberador esa enseñanza. Un tercer punto, yo diría que podría ser una preparación complementaria. ¿Por qué digo esto? Porque es que hoy día no estamos en un mundo absoluto. Debemos tener ese diálogo interdisciplinario con otras disciplinas, claramente. Entonces debe tener un saber amplio, un saber que no solamente esté ligado, digamos, a la fe, sino a la sociedad. Un buen teólogo lee la sociedad. Un buen teólogo es un buen analista. Un teólogo muy famoso y muy querido del siglo XX, Karl Barth, ojo, no Karl Marx, sino Karl Barth, es un pastor suizo. Él Importante la... decía, sí, importante porque cuando yo estudié teología mucha gente se confundió, pero no, Karl Barth, este teólogo, él decía lo siguiente: el teólogo debe tener en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. ¿Por qué? Porque un teólogo debe dar un mensaje oportuno, un mensaje realista. Si un teólogo da un mensaje fuera de contexto, fuera de la realidad, está en una burbuja que no es sana, que no está ayudando a ese desarrollo de la fe sana. Entonces, debe ser una teología que se convierta en práctica, y solo es posible si el teólogo, el maestro de teología, tiene una buena lectura del mundo actual, una lectura globalizada, una lectura amplia del mundo. Entonces, tercer punto, un saber interdisciplinar que pueda complementarse muy bien. Y algo importante, el punto 4, un teólogo debe tener un propósito. Ese se complementaría al primer punto, pero cuidado, se me confunden porque el primer punto era una intención sana en relación a que de verdad enseñe una fe sana de un Dios, cierto, como debe ser. Pero el punto 4 es también algo de la intención, pero está más elaborado en ocasión de que el teólogo no debe usar su puesto, su posición, en una forma de presumir y de una forma de destruir a otros. Un teólogo o un profesor de teología debe comprender que el camino de la teología es una escalera. Y cada que yo voy subiendo un escalón, cada que yo voy subiendo 2 escalones, no es para yo alejarme del público y decirles estoy más alto, miren dónde estoy. No, el teólogo, el docente de teología, sube cada escalón y cada que sube lo que debe hacer es extender la mano para dársela a las demás personas y que suban con él. Entonces, esto aplica para muchas experiencias y saberes. Ningún saber, y mucho menos el teológico, es para presumirlo y para decir usted no sabe. No. El buen teólogo enseña con amor, enseña con paciencia. En mi experiencia pastoral, hablo de pastoral porque pastor es aquel que acompaña procesos. Entonces, en esa experiencia pastoral con mis estudiantes, he tenido la oportunidad
de acompañar varias personas, varios estudiantes, y es bonito cuando lo buscan a uno con confianza, porque saben que uno no les va a reprochar una idea que tengan, sino que uno les va a decir con amor lo que está, digamos, cercano a la interpretación, porque eso es un teólogo, una persona que sepa escuchar, que sepa dar una respuesta, que no presuma, sino que recuerden siempre una escalera, que si subo un escalón es para darle la mano al otro para que suba conmigo. Excelente, excelente alegoría. No sé si se pueda categorizar como una alegoría, pero lindo. Sí, es una alegoría. El ejemplo de la escalera también cuenta como una parábola, no sé, la verdad no entra dentro de una parábola. Estoy diciendo simplemente cosas al azar para ir a la siguiente pregunta. Y la última, porque el tiempo en radio es corto, Javes, un libro que nos recomiende para aquellos que somos noobs, novatos, principiantes, primíparos en la teología. Yo la verdad no me he acercado, o sea, como maestra de niños, maestra de escuela dominical, pues uno que otro diplomado, cursillo por ahí he tomado, pero no algo muy formal. Sí, y pues los conocimientos están un poco dispersos, tengo que hacer algo más formal para tener como un título que me respalde como maestra de niños de escuela dominical, pero quisiera preguntarle un libro que me recomiende y diga, empiece por este, que este sí le va a ayudar a iniciar bien en el mundo de la teología, en el estudio de esta disciplina tan importante. Bueno, en este caso hay que hacer una división o una salvedad. Y es que, ¿por qué se estudia teología? Recordemos algo, y es que estudiar teología, y aquí es donde hay peligros del teólogo. La persona cuando estudia teología, y aquí es la diferencia con el pastor, no me la ha preguntado, pero se le estoy diciendo, ¿cuál es la diferencia entre un teólogo profesional y un pastor? El pastor tiene una fe, tiene un saber teológico, y es que la reflexión sobre Dios, la reflexión sobre la Biblia es teología. Entonces, por ende, los pastores son teólogos. Entonces, claramente está el teólogo a partir de la experiencia y está el teólogo a partir del estudio, digamos, académico. Debería complementarse, pero hay que saber esto, que todo el que estudia teología a nivel experiencial también es teólogo. Entonces, la diferencia entre el pastor y el teólogo es que el pastor tiene un saber, es decir, sobre Dios, sobre la doctrina de Dios, hay muchas opciones, entre comillas, alternativas. Entonces, el pastor ya sabe cuál es la línea de su iglesia, ya sabe cuál es la declaración de fe. Entonces, el pastor lo que va a hacer es depurar todas las opciones que hay y va a orientar a su iglesia, a su comunidad, en la doctrina de su congregación. Entonces, eso es lo bonito del pastor. El teólogo profesional, cuando no es pastor, sino que es profesor, digamos, en este caso, mi persona, que enseño teología a nivel universitario, entonces nosotros no hacemos esto de enseñar una doctrina como tal o una declaración doctrinal, sino que nosotros explicamos las teorías y las opciones que existen. Claro, hay opciones mucho más sanas y opciones más llegadas a Dios, a la fe, pero hay otras alternativas que no es que nosotros las creamos, sino que hay que conocerlas, hay que entenderlas. Ejemplo, a ver, pensemos, si fuésemos, a ver, chef, ¿cierto? Entonces, el pastor sería aquel que dice, el arroz con pollo se hace de esta manera, ¿cierto? Y la gente le gusta y esa es la forma como él enseña y como creen y está bien. Pero el teólogo lo que haría sería decir un ejemplo. El arroz con carnes hay varias formas de hacerlo. Está el arroz con pollo, el arroz paisa, el arroz con camarones, el arroz chino, etcétera, etcétera. El teólogo debe tener un conocimiento amplio y reitero, no es para presumir, sino para dar respuestas. Porque resulta que muchas personas se confunden porque hay una gran variedad de alternativas de creer. Entonces, por ejemplo, un creyente va a internet y coloca, ejemplo, algo de la Biblia, ¿cierto? Una pregunta, y le salen respuestas de mormones, de adventistas, de ateos, de carismáticos, de pentecostales, entonces queda, digamos, loco, ¿cierto? ¿Cuál es?
allí entran los teólogos. El teólogo entonces llega y le dice, vea, es que sobre esa pregunta están estas respuestas, pero esta respuesta es mala por esto, esto y esto. Esta otra es producto de tal cosa, esta otra de esta otra, pero de acuerdo a nuestra fe, a nuestra doctrina, la respuesta más acertada es esta. Por eso es importante el teólogo, porque el teólogo, como se especializa, digamos, en el estudio bíblico, conoce las otras alternativas y puede ayudar a que la fe no se distorsione. Por eso es importante que el teólogo entonces se prepare y sirva a su iglesia, sirva a su declaración doctrinal para poder que sea útil. Entonces, en ese sentido, si una persona quiere aprender teología, debería primero aprender bastante de su pastor, porque estamos hablando de que si el pastor es pastor es porque se ha preparado para hacerlo de una forma excelente y claro, lo hacen. Pero si quiere ampliar un poco más en teología, o sea, el punto, como le digo, de nosotros los teólogos profesionales, que ya es un campo muy amplio, sería bueno que empezaran con un libro muy sano, y es, por ejemplo, Teología Bíblica y Sistemática. Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perlman. Suena raro, es como Pearl de Pearl Harbor y Man, pues de hombre. Perlman, junto, Meyer. Perlman. Es un libro económico y permite conocer las doctrinas. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es un libro muy sano. En teología hay que tener cuidado con lo que uno lee y por favor, si usted va a leer, pregúntele bien a su pastor o a un teólogo amigo suyo, hablo a la audiencia, para poder que pueda tener un estudio que le dé un buen resultado, porque de lo contrario se va a confundir. Entonces, este libro es muy sano y ya si usted quiere ampliar, sería muy bueno los comentarios bíblicos, ¿cierto? Claramente de personas que ya nosotros conocemos y aceptamos en nuestra iglesia, ¿cierto? Como los comentarios de Moody, Matthew Henry, cosas así que son muy buenas, comentarios pues que son muy buenos y pueden ampliarnos. O de lo contrario, ya sería más bien un estudio dirigido. Cuando digo dirigido, hago referencia a que estudie un diplomado en una entidad seria o un curso libre o un curso complementario sobre los temas de educación cristiana. Bueno, pues yo básicamente quedo sin palabras porque la pregunta, bueno, la respuesta que usted me dio sobre la diferencia entre un teólogo y un pastor no se me había ocurrido, pero mire que es bastante importante porque de hecho mientras usted hablaba me respondía muchas incógnitas que se las haré en una próxima oportunidad y aparte que, bueno, no voy a seguir hablando, pero sí, es importante ser muy cuidadosos, consultar con alguien que sea de confianza, que uno sepa que lo que va a decir realmente pues es de confiar, ¿no? Porque he escuchado muchas personas que dicen, no, yo tengo una persona que es, mi amigo es teólogo, pero resulta que tiene unas cosas bien distorsionadas y unas teorías bien raras. En fin, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Y bueno, finalmente, Javes, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Y bueno, te veo que quieres decirme algo más, pero dime lo que me ibas a decir y también, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Bueno, efectivamente, en las redes sociales están mis personales, donde a nivel como persona, como sujeto, como joven, como esposo, subo contenido de mis gustos, de mis viajes, porque me gusta viajar, ¿cierto? Pero pues creo que eso no es tan interesante en ocasión a la, pues a la entrevista, ¿cierto? Pero entonces sí, si gustan, pueden también acompañarnos en unas redes sociales que hacen parte de un proyecto y es en este caso Facebook, Teología para el Camino. Allí aparece y también la página web. Entonces ahí digamos que a nivel de redes sociales serían muy útiles para los hermanos y las hermanas que estén interesados pues en acercarse un poco más a la teología. Realmente cuando yo pues me presenté a este estudio de la teología, lo hice con el amor por enseñar. Entonces, esto que les comparto es ese fruto de ese esfuerzo de estos años, entonces allí puede ser de mucha utilidad si desean, pues, buscar las redes de Teología para el Camino en YouTube o en Facebook o en la página web www.teologiaparaelcamino.org.
Excelente y bueno, mis felicitaciones, la verdad tiene usted muchas ideas, muchas cosas bien claras que nos han ayudado y yo sé que han bendecido en gran manera a nuestros oyentes. Javes, muchas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes en casita o en cualquier lugar en el que se encuentren, gracias por estar conectados con esta serie de entrevistas. Por favor, no se despeguen de nuestra sintonía, que ya viene más contenido 100% pensado para ustedes.